acompañarnos en un nuevo episodio de Hablemos de Verde, un podcast plantástico en el que hablamos de lo que cultivamos en nuestras casas, huertos y jardines. Hoy traemos a dos invitados para hablar sobre las plagas, un tema que creo que nos preocupa a todos. Jairo Fernández, más conocido en redes como Entomopatía con Jairo, es ingeniero técnico agrícola y actualmente gestiona una finca de cultivo bajo abrigo y frutales en biodinámica. Toni Ballesta, o Toni el Biòleg, es biólogo especializado en control de plagas y agroecología, formador, asesor y junto con Jairo, uno de los cofundadores del podcast de los bosqueteros. Chicos, bienvenidos a este primer crossover entre podcasts. Un gustazo estar aquí. Muy buenas, Toni, Jairo y Esther. Y a todos los que nos están escuchando. Bien hallados, un placer, Vamos a situar un poco a nuestros oyentes y aprender primero qué es la entomopatía, Jairo, y qué formación se requiere para dedicarse a eso. Bueno, la entomopatía no es una palabra que exista, ¿vale? Lo que pasa que es una mezcla de dos palabras que a mí me encantan, que es entomología, que sería la ciencia que estudia los insectos, y empatía, ¿vale? He hecho un juego de palabras en el nombre de mis redes sociales, de mi canal, pues eso, para que todos sepamos ponernos en el lugar de los insectos y qué función tienen en nuestros agroecosistemas. Y bueno, formación, pues bueno, formación sería pues ser entomólogo. Entomólogos hoy en día hay cada vez menos, es una ciencia que no se estudia mucho, faltan entomólogos, pero bueno, cualquier persona relacionada con el tema agro, ingenieros, biólogos, tienen formación de las distintas especies de insectos que nos rodean, ya sean plagas agrícolas, en este caso que hablaremos de eso supongo, o ya sean de otros insectos que también tienen cierta interacción con nuestros agroecosistemas, ¿no? Ya sean forestales, etcétera, etcétera. Básicamente sería esa la formación. Comparto lo que dice Jairo, pero voy a romper una lanza también porque, en mi opinión, no hace falta tampoco tener estudios superiores. Sí que es verdad, Jairo, que tú y yo nos dedicamos a esto, tú eres ingeniero, yo soy biólogo, pero cualquier persona que le interese el mundo de los bichos puede formarse hoy en día y al final, no sé si dedicarse a ello, pero por lo menos gestionar los bichos de su huerto. Gestionar los bichos de huerto. Yo conocía el término enólogo, pero creo que no tiene nada que ver, aunque de ese sí que ya sé algo más. La verdad es que no, ese me da a mí que es otra cosita. ¿En qué momento empezáis a interesaros por una gestión más ecológica de las plagas en los cultivos? ¿Empiezo yo, Jairo? Sí, tírale. Pues yo estaba estudiando biología y no sabía realmente ni por qué lo estudiaba, ni a qué me quería dedicar, ni nada, ¿no? Y empezó a interesarme el mundo de los insectos, ¿no? Como que me parecía muy apasionante, como algo tan pequeñito era tan curioso, los veía ahí acorazados, crecían por mudas, ¿no? No tenía, no sé, me parecían aliens. Y estuve buscándole cómo me puedo dedicar a los insectos, ¿no? Porque cuando estudias biología te meten en la cabeza de, ay, no hay muchas salidas, tienes que hacerte profesor, es que si no, es que si no. Y acabé derivando a los insectos, son plagas, las plagas se gestionan de cierta forma, ¿no? Y descubrí ahí el control biológico de plagas, que espero que hablemos hoy de él, que Jairo y yo somos dos enamorados de él, ¿no, Jairo? Sí, bueno, yo no quiero decir la afición porque al final para mí es un trabajo, porque realmente dependo mucho del un buen empleo del control biológico, ¿no? Para que los cultivos salgan adelante. Y básicamente yo a mí lo que me ha movido a estudiar, a aprender de este mundo es que, claro, yo quiero una agricultura más sana. Una agricultura más sana para mí es aquella en la que intentemos usar menos fitosanitarios, menos pesticidas. Y aparte, porque no son herramientas 100% efectivas, a pesar de lo que la gente crea. En cambio, cuando hablamos de estas interacciones entre depredadores, parasitoides, insectos que pueden ser perjudiciales, muchas veces mal llamados plaga, porque al final el concepto plaga, un pulgón no es una plaga. Una plaga realmente es un conjunto desorbitado de pulgones que nos hacen un daño, ya sea económico o, aunque no sea económico, en el caso de gente que tenga un huerto, nos arruina la cosecha. Eso sería el concepto plaga, que mucha gente no lo tiene muy interiorizado. 2 o 3 pulgones no te van a dañar todo el cultivo. Es más, posiblemente esos 2 o 3 pulgones de forma natural sean controlados. Entonces yo ya por mi trabajo, que es de ingeniero agrícola y de gestionar finca,
al final el tener muy bien localizado estos focos, estos insectos que pueden ser perjudiciales y también localizados los insectos que los controlan, pues me va a ahorrar mucho dinero. Al final el coste económico se va a notar. Cuando hablamos de tener un focalizado, una zona donde hay un ataque, adentrarnos en esa primera incursión puede ahorrarnos mucho dinero y bueno, ya os digo, yo creo que la salud debe estar por encima de todo. Al final, si estamos todo el día con una mochila o productos, ya sean productos ecológicos, que también, oye, los productos ecológicos tampoco puedes consumir un producto ecológico recién tratado con un aceite de neem, por ejemplo. Tiene también unos plazos de seguridad, de degradación del producto. Entonces, al final, una mariquita que se come un pulgón, ahí no tienes que esperar nada. Tú te puedes comer ese fruto sin ningún problema. Viene un poco por ahí mi afición, que es una afición que al final de la que vivo y y por la que me pagan, el tener esto controlado. Vamos. A mí me hace gracia porque precisamente este fin de semana estuve dando un taller y comenté eso mismo que decías tú, que llamamos plaga, pero es que no es plaga. La plaga es algo que es fuera de control. Entonces, si tú empiezas a ver algún bicho en tus plantas, empiezas a ver que algunos cultivos empiezan a morir, pues entonces tendrás que observar qué puede estar pasando y actuar en ese foco, como decías tú, en ese foco concreto, pero no considerarlo plaga. Si yo veo que un caracol, por hablar de términos que conocemos todos, me está comiendo algunas hojas de lechuga, pues no es una plaga de caracoles. La plaga sería cuando tú no haces más que plantar brotes y al día siguiente ha desaparecido todo. Se los comen todos, total. Y yo creo que tú has dado la clave, Tony, con lo de observar. Y parece que enseguida vemos un pulgón y como dice Jairo, sacamos la mochila ya al aceite de neem, el jabón, lo que sea, ¿no? Vamos a observar, vamos a esperar un día, 2 días, a ver qué le pasa a ese pulgón, porque a lo mejor, seguro que lo habéis visto, ¿no? Tony, Esther, los pulgones que están de color dorados, que están parasitados. Eso pasa y hay que dejar unos días. Si no se los dejan, no va a venir el bicho bueno. ¿Como los Pokémon o qué? ¿Hay un pulgón Pokémon dorado? Te lo juro que hay pulgones dorados. Y de hecho tienes que pasarte por mi perfil de Instagram, que estoy haciendo ahora una serie de enseñar a los bichos buenos y malos con los Pokémon. Y lo muestro ahí como los Pokémon y evoluciones y todo, se vienen cositas. Es que haciendo simbologías comunes se entienden mejor las cosas. Claro, claro. Al final la observación es fundamental, ¿eh? Porque al final, mirad, a mí me preguntan muchas cosas de insectos, muchísimas. Yo he visto gente mandándome fotos de sírfidos, que al final un sírfido, la larva de sírfido depreda pulgón, al final es una larva de mosca, por así decirlo, un sírfido es un díptero, es una mosca. No tiene patas, no tiene cabeza, ¿vale? Pero la gente lo ve y a simple vista lo que ve es un gusano. Y a mí me han mandado fotos diciendo, es que tengo pulgón y muchos gusanos y tal, ¿con qué trato? Y yo muchas veces digo, no, mira, ese gusano que tienes, que tú le llamas gusano, no es un gusano, es una larva de una mosca que come el pulgón, no es un problema. Entonces ya en la observación y el conocer lo básico, tampoco estamos hablando aquí de que tengas que ser un científico, tengas que sacar una carrera. De hecho, antes lo ha dicho Tony, los entomólogos generalmente no suelen ser, hay veces que no son ni biólogos, ni técnicos, ni han ido a la universidad, hay gente aficionada que se aficiona y al final conocen una especie en mogollón, porque al final se especializan en una familia, no se especializan en todos los bichos. Es que bichos es imposible que se conozcan todos. Imposible. Sí, pero al final en el huerto los 4 o 5 de siempre los puedes medio conocer. Claro, o sea, claro. Bueno, pero siempre hay un momento en el que eres principiante y, a ver, todos los bichos te parecen raros porque a mí me lo preguntan continuamente en los talleres. La gente que no ha visto nunca un pulgón, ni siquiera a veces sabe que aquello es un pulgón. Algo tan simple, ¿no? Incluso el hecho de que en unas plantas sean de un color, en otras plantas sean de otro, eso también despista mucho a la gente. Quiero decir que también ahí hay una pequeña curva de aprendizaje que a la que pasas, yo creo, una temporada ya a los sospechosos habituales, como les llamo yo, ya rápidamente los conoces, ¿no? Pero bueno, que es algo que requiere mucha observación para aprender a identificarlos y bueno, ya si luego ya empiezas a descubrir, pues eso, cómo cambian, ¿no? A lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Y cómo se van metamorfoseando. Bueno, pues ya luego, ahí es cuando ya creo que te engancha un poquillo el tema, ¿no? Yo creo que sí, te picas y a mí es que me parece fascinante eso, ver a los Pokémon, como dice Tony, en acción.
Yo hace años no tenía ni idea de todo esto, no tenía ni idea de lo que es la flora auxiliar y fauna auxiliar, que realmente es de lo que estamos hablando y vamos a hablar. Y plantar algo que no fuera de comer en el huerto lo veía como algo absurdo, hasta que empecé a interesarme por el tema de que unos bichos se comen otros bichos y que, bueno, pues que hay que buscar un poco ese equilibrio, ¿no? Que ese equilibrio muchas veces lo rompemos al aplicar todos esos productos, ecológicos o no, destrozando lo que es un poco la cadena trófica, ¿no? De Sí, alimentación. total. Entonces empecé a plantar flores que atrajeran sírfidos. En ese momento, para mí eran desconocidos esa palabra. Ahora muchas veces en los talleres los incluyo porque enseguida oyes pulgón y la gente solamente dice mariquitas. Digo, no, hay más animales, hay más insectos menos conocidos que también podemos atraer poniendo ciertas flores que también se alimentan de pulgón. Y todo esto viene a raíz de que yo colaboraba en el blog con Adai, que es un chico que controla muchísimo de bichos, y entonces me empezó a enseñar un poquito. Pero es que llega un momento, tío, que les ponéis nombres tan complicados, tan raros, que no merece la pena ni intentarlo, Es que aprenderlo. Jairo, por ejemplo, los que les gusta mucho, yo para mí pecan mucho de eso, de ser muy específicos. Yo he hecho un curso de bichos online, ¿no? Que cualquiera puede hacerlo, y está enfocado para el huerto aficionado por eso, porque yo no me voy a poner a hablar de si es Afigosipi, Aphis spiraecola o Myzus persicae. Me voy a poner a hablar de pulgones. Y Claro. como dice Esther, hay unos que son amarillos y otros negros, pero se puede englobar, ¿no? Y es, yo creo, Jairo, es lo que quiero transmitir hoy a la gente, que podemos hacerlo un poquito más fácil, ¿no? Sí. Sí, sí, Sí. sí, sí. Y lo agradeceríamos muchos, ¿eh? Antes de que se meta Jairo, que tiene ganas de meter cizaña, voy a recordaros a vosotros dos que estamos en un podcast de gente más de casa, de huerto de casa. Entonces, a partir de este momento usted puede continuar. No, yo de acuerdo, vale, yo peco mucho de dar los nombres científicos, incluso, bueno, no, el nombre común también se puede dar, ¿eh? No hace falta dar un nombre científico, pero es que con los pulgones, a ver, os voy a dar mi concepto de lo que es un pulgón, porque seguro que lo que es muy resumido y muy básico, ¿no? La cadena trófica entiendo que no la voy a explicar, pero bueno, sabéis que hay herbívoros, carnívoros, superdepredadores, El pulgón, para mí, en el concepto plaga, es lo que está más bajo en la escala, ¿vale? Un pulgón da de comer a muchísimos auxiliares. Tú lo has dicho muy bien, Tony, no solo sírfidos y tal. Crisopas, cocinéridos, mariquitas, un montón. Hay un montón de mariquitas distintas, no solo la de 7 puntos. Bueno, básicamente acidodetes también, que son larvas de mosquito, que son muy comunes de ver en los focos de pulgón, que son unas larvitas naranjillas, pequeñitas. Son muy fáciles de ver cuando ves un foco de pulgón. Generalmente, si metes lupa o observas un poco, verás muchas cosas en ese foco de pulgón. A lo que digo, hay pulgones buenos y pulgones malos. Ahora me diréis, ¿cómo que hay pulgones buenos y pulgones malos? Pues bueno, yo cuando especifico los nombres de pulgón, hay pulgones que son específicos de una sola planta. De ahí la importancia que cuando diseñamos biodiversidad en un huerto, por ejemplo, busquemos también esos pulgones que solo van a afectar una planta, que puede ser ornamental. El más claro ejemplo sería, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, la adelfa, la tan temida adelfa. La adelfa tiene un pulgón específico, ese pulgón se va a quedar en la adelfa y no se te va a pasar a tus lechugas, no se te va a pasar a tus pimientos, no se te va a pasar a tus tomates, pero sí que a su vez va a traer una fauna que te va a ayudar a comer el pulgón de la adelfa y el pulgón que te aparezca en tu huerto. Por lo tanto, yo sí que lo hago básico. Bueno, de hecho, el que me sigue en el canal lo explico muy bien. Yo cuando veo un pulgón tal o hablo de biodiversidad, por ejemplo, si hablo de una planta, siempre intento mostrar lo que esa planta, un insecto base, que eso sería lo que llamaríamos bunkers, ¿no? Plantas bunker o plantas reservorio y tal, puede atraer, ¿vale? Entonces, claro, para mí hay pulgones buenos y pulgones malos en ese concepto. Y por eso yo sí que soy muy cansino y a la gente le explico, porque es que, claro, mucha gente te manda fotos. Es que tengo un pulgón aquí en esta hierba y se me va a pasar al pimiento. Muchas veces, no, mira, este pulgón es específico, no se te va a pasar, ¿entendéis? Por eso es un mundo muy complejo el tema pulgón, porque al final un pulgón morfológicamente son todos iguales. Pueden cambiar de color,
a veces son detalles que les cambian los sifones y tal. Entonces tú, al ojo, el que no es experto, un pulgón lo va a ver como un pulgón, pero claro, saber también que los pulgones no siempre atacan a todo, ¿entendéis? Los hay también monófagos, por así decirlo, que solo se alimentan de una planta. De ahí la importancia yo creo que bajándolo un poquito a tierra es como que... Lo intento, ¿no? No, pero que lo ha explicado muy llano, Jairo. No, pero que se sí, está entendiendo muy bien. Entendido. Pero que hay pulgones que les gusta solo un tipo de planta. Entonces, como solo les gusta ese tipo de planta, no nos molestan en nuestro cultivo. Pero a la vez a las mariquitas, a las crisopas, a los sílfidos, a todos estos depredadores, les da igual si el pulgón es Juan, Alberto o Jairo. Se comen todos los pulgones. Nos va a servir estas llamadas plantas bunker, como ha dicho Jairo, para que atraer a los bichos buenos. Necesitamos a esa plaga, que no es plaga, ya lo hemos dicho antes, pero necesitamos a ese pulgón para que vengan las mariquitas. Si no, las mariquitas no tienen dónde comer. Yo, por ejemplo, he descubierto una planta, por mencionar una que me gusta, que además la pongo mucho en el huerto, que es la capuchina, que para mí es considerada una planta trampa, ¿no? Es decir, una planta que nos va a traer ciertas plagas para avisarnos o para que incluso si dejamos actuar sobre esa planta, sobre la capuchina, puedan llegar esos depredadores que tanto ansiamos, ¿no? Entonces, la capuchina es una planta que se consume a nivel habitual, se pone de forma ornamental y es una planta muy interesante en ese aspecto porque nos deja observar que pueden empezar a haber problemas y o tenemos que actuar o tenemos que dejar actuar y que mientras sepamos que está un poco ahí atacando a los otros cultivos, pues a lo mejor no les molestan. Total. Y algunas de estas plantas incluso son las hierbas silvestres, las mal llamadas malas hierbas. ¿No, Jairo? La cerraja tiene un pulgón específico. Claro, también. Mira, Tony, eso que has dicho tú es súper importante, porque eso sería, mira, yo lo llamo plantas bioindicadoras, ¿vale? Eso. No solamente cuando hablamos de plagas, ¿vale? Incluso hay plantas como, mira, la capuchina, por decir aquí a la gente que lo está escuchando, a mí me parece una planta que atrae bastante mosca blanca y bastante araña roja. Pero antes que te llegue al cultivo, es decir, el primer indicador de que vas a tener un problema o un futuro problema o un probable problema, que a veces no llega, es que esa planta va a ser la primera que tal. Pero como esas hay muchas, mira, el hinojo, por ejemplo, también es muy arañero, te indica mucho presencia de araña, los tajetes es otra también que te indica mucha presencia de araña antes que el cultivo. Las judías, por ejemplo, cuando... En una huerta es una maravilla, también os lo digo. Porque en una huerta tú gestionas mucha biodiversidad sin darte cuenta. Si tú no pones una huerta solo de un cultivo, generalmente en una huerta tú vas a poner pues un bancal con tus solanáceas, un bancal con con tus tomates, otro con pimiento, otro con calabacín. Vas a ir alternando. Entonces tú ahí ya estás sumando biodiversidad. No estás haciendo un monocultivo. Y hay plantas, por ejemplo, yo lo he vivido, de tener un mismo invernadero, berenjena, pimiento y tomate. Y, por ejemplo, la mosca blanca se me quedaba en la berenjena. No se me pasaba el resto del cultivo. Muy fácil de gestionar. En el pimiento, pues tenía los trips. Muy fácil de gestionar. En el tomate, pues tenía el tema de orugas, ¿no? Tema de lepidópteros. Muy fácil de gestionar, porque al final cada animal tiene su preferencia también. Al final es normal, nos pasa a nosotros como humanos, ¿no? Que cada uno tiene sus preferencias, ¿no? Pues los insectos también. Y con esa biodiversidad, sin darte cuenta, estás concentrando en un lugar algo que igual ahí te vienen los depredadores, o incluso tú puedes hacer una actuación con depredadores, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Yo soy más de atraerlos que de comprarlos y soltarlos, porque al final te arruinarías. En una pequeña huerta, soltar insectos a mí también me parece un poco, a veces, hay que entender los procesos. Dice Jairo, no. Llegan muchas consultas, bueno, a ti y a mí, de ese tema. ¡Ay, quiero soltar mariquitas! Porque claro, queda muy bonito. Yo, por ejemplo, que trabajo de esto, pues lo enseño mucho en los vídeos, ¿no? Pues soltando las mariquitas y mola, ¿no? A cualquiera le gustaría. Pero es verdad lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a hacer lo que ha dicho Tony, lo que ha dicho Jairo, de favorecer la biodiversidad, de atraer a estos bichos buenos y malos, por un concepto que también me ha gustado y que quiero que tenemos que sacar, para buscar el equilibrio, chicos. Tenemos que buscar el equilibrio, donde hayan buenos, donde hayan malos y que entre todos tengamos un huerto saludable. Al final, observar el huerto es mejor serie que Juego de Tronos, tío. Sí. Hay más muertes, decapitaciones y tal, si te pones a observar que cualquier
en cualquier etapa medieval. Entonces, hay que buscar el equilibrio, hay que intentar dejar de actuar lo más posible, evidentemente siempre sin, o hasta cierto punto, ¿no? Hasta donde tú consideres que es tu límite. Pero fundamental quedarnos con el concepto de que en los bordes del huerto debemos pensar en todo tipo de plantas, pues precisamente eso, que nos traigan esos depredadores o incluso, como decís vosotros, ese alimento para los depredadores, porque si no tienen alimento, lo primero que va a pasar es que se van a marchar. Es decir, yo estoy viviendo en un pueblo, no tengo dónde comprar comida, lo primero que tengo que hacer es marcharme. Y es muy interesante porque los insectos siguen la ley del mínimo esfuerzo. Si tengo comida aquí y refugio aquí, me quedo aquí, no me voy a ir al otro pueblo. Exactamente. A ellos les da igual. Entonces, si nosotros les damos este refugio y estos alimentos, pues se van a quedar en nuestro huerto y van a ser nuestros trabajadores, nuestros aliados ahí defendiendo el fortín. Excepto si le gusta más lo de tu vecina, porque a mí me mandaron una vez unas mariquitas. ¿En serio? Y se fueron a la vecina. Vecina de al lado, pero claro, casa con casa, tenía bueno, no, ya no lo tiene, un ciruelo que estaba de pulgón, no os podéis imaginar, allí. Y bueno, aquel año la vecina estaba contentísima. ¡Ay, qué ciruela más bonita me han salido! Claro, con mis mariquitas, que se largaron todas para allí. Oye, tú, no, pero... A ver, si no pones pulgón de primera calidad... Pues no, está claro. Allí había, bueno, aquello era una orgía de pulgón. Yo quiero decir sobre esto también que es importante preparar sitios donde, como dice él, tengan refugio. No pensemos, es que a veces diseñamos los huertos mal, en general. Yo he ido aprendiendo mucho con los años. Troncos muertos son muy interesantes, en estado de pudrición. Buscar zonas húmedas, sobre todo húmedas, porque siempre estamos buscando el sol, pero a muchos insectos les gusta cobijarse bajo la humedad. Por ejemplo, yo tengo un bicho al lado de mi oficina que no es un insecto, es la salamandra, y que también son muy interesantes en el huerto y las vengo observando desde hace tiempo y ellas quieren muchísima humedad. Entonces, es que, Tony, proporcionar refugios, el hotel de insectos, está claro que lo conocemos todos el concepto, pero es que no es la única forma de hacerlo. Puedes dejar piedras, puedes dejar piñas o incluso cañas vacías. Un montón de leña, un montón de cañas, como tú dices, hacen un trabajazo. Y yo lo que iba a decir es que me encanta lo de la salamandra porque siempre pensamos el control biológico de plagas en un bicho que se come otro bicho. Pero a veces es una salamandra o es un pájaro. ¿Quiénes son los grandes devoradores de insectos? Las aves. Entonces también tenemos que, por ejemplo, pues hacer una caja nido para que vengan los pajaritos a nuestro huerto. Bueno, el gran olvidado que yo estuve una temporada intentando ver cómo lo gestionaba para darle voz son los murciélagos, ¿no? Sí, y los murciélagos también son insectívoros, ya ves. De hecho, estuvimos el año pasado en los arrozales del delta del Ebro y allí gestionan mucho el tema de ponerles, bueno, no sé cómo se llama, estas cajas donde se meten ellos a dormir. Sí, como unas casetas que entra el murciélago por bajo. No sé si son nido en el sentido de que las usan para reproducirse o no. No tengo muy claro el tema, por eso al final no saqué nada, porque si no controlo mucho de un tema o me viene alguien a ayudar, pero los murciélagos son parte fundamental. Entonces, si tienes una caseta donde estás viendo que de vez en cuando al anochecer tienes visita de murciélagos, pues pones esa rejilla, ¿no? Esa caseta es como una U invertida, ¿no? Diría yo. Se meten por bajo, sí, ¿no? Según tengo entendido. Los erizos. Los erizos devoran los caracoles. Sí. El problema que tengo yo con los erizos es que cuando consigo que venga uno, al final, al poco tiempo lo ves en la carretera, tío. Yo no hay forma de que eviten eso, es que no sé cómo puede ser posible que estos pobres erizos estén todo el día intentando, no sé si sea por el calor o porque realmente necesitan cruzar para algo. Los erizos, Tony, si hacéis compost o si tenéis estiércol o restos vegetales, los erizos, una manera muy fácil de hacer un refugio es simplemente un tubo metido dentro del compost que tenga calorcillo allí, y es un buen refugio ese, ¿eh? Se suelen esconder en zonas donde tengan calorcillo también, ¿eh? De todas maneras, mira, habéis hablado de refugios, ¿vale? Yo voy a dar un aporte también, porque nos olvidamos de que el ciclo biológico de los insectos, sobre todo de depredadores y parasitoides, tienen una fase que se alimentan de polen y de néctar.
De ahí la importancia que cuando decimos que hay que poner muchas flores en el huerto, la importancia de las flores no es porque quede bonito el huerto, sino porque es un aporte de energía y aparte también sirven de refugio. Un seto, lo habéis dicho perfecto, todo lo que se imita en la naturaleza, lo que es un tronco viejo en descomposición, pedrizas también. Yo aquí, por ejemplo, para el tema de reptiles, es impresionante. Y Un una montón de lagartija, piedras. claro, una lagartija come muchos insectos, come caracoles, come lo que pilla, come babosas, lo que pilla. Y luego, fijaos, los murciélagos. Aquí en Almería están fomentando el tema de los murciélagos porque hay un problema en el tomate que es la tuta, ¿vale? Pues hay estudios del IFAPA. Con las caquitas de los murciélagos han conseguido demostrar que un murciélago consume una barbaridad de kilos de tuta. Sí, sí, sí. Entonces hacen un control exterior brutal y hay mucha gente ahora que está poniendo pues esas cajas que decía Tony, que a mí me recuerda mucho, bueno, yo ya tengo una edad también y yo me acuerdo cuando iba mi abuela a lavar la ropa, es como esos cajones, por dentro es así, al final tienen como... Exactamente, sí. ¿Te acuerdas? Tú de eso te acuerdas, ¿no, Tony? Al final es parecido, ellos tienen pues para agarrarse allí y hacen colonias ahí, porque al final son bichos que son coloniales, si hay un macho dominante, o sea, a mí me han contado la historia así por encima. No sé si llegan a crear ahí tampoco, lo desconozco, pero sé que es un bicho que hace colonias. Y la verdad que fijaos lo que es un animal que solamente fomentándolo un poquitillo, dándole refugio, decían que los beneficios para el control de tuta era brutal. La gente pensando que una codorniz o una gallina iba a... No, mentira. Demostrado científicamente que el murciélago hace un mayor control y es un animal que está ahí, que no nos cuesta dinero, ¿sabéis? Poner una caja... No. No nos cuesta. Y todo lo que estamos hablando es, dentro de lo que cabe, simple. O sea, podemos estudiar las relaciones específicas de este bicho se come a este bicho, pero si no queremos profundizar tanto para hacerlo lo más simple posible, es hacer el huerto natural. Como dice Tony, no centrarnos en solo poner tomate y en solo poner pimientos, sino hacer del huerto un agroecosistema, ¿no? Y que el huerto pues haya lugar para no solo las plantas, sino para el murciélago, para la rata, claro, para el pájaro, para la salamanquesa y para muchos tipos de insectos que, como dice Jairo, pues necesitan polen y néctar, necesitan 4 cañas, 4 piedras, 4 refugios. Importante, no cortar ese ciclo de flores, ¿vale? Hacer un seto permanente. ¿Sabes lo que os digo? En un perímetro de un huerto, siempre si tú tienes tus flores, tus arbustos, por ejemplo, romeros, lavandas, salvias, esas plantas se quedan prácticamente todo el año. Porque muchas veces el problema de la gente, a mí me hace mucha gente consulta de huerto, ¿vale? Y yo me doy cuenta que, claro, mucha gente hace su huerto de primavera, pero cuando llega el otoño, mucha gente no hace huerto de invierno y deja el sitio abandonado. Pues que tengas por lo menos ese perímetro del huerto, que lo tengas gestionado pues con vida, con biodiversidad, que incluso por lo que habléis de las piedras, que las mariquitas puedan invernar ahí, para que cuando llegue la primavera salgan y hagan polvo el pulgón en 0, eso que es fundamental, tener estructuras permanentes, por así estructuras verdes permanentes durante todo el año. Vale, ahora es cuando entramos los macetohuerteros, a ver cómo hacemos eso en la ciudad y en un espacio pequeño como es muchas veces un balcón de poquitos metros. Claro, tú lo tienes más complicado, Esther, las cosas como son, porque el espacio es limitado, ¿no? Entonces, no puedes dejar tantas cosas no productivas. Y luego también, obviamente, la biodiversidad que tienes en el campo no es la misma que la que tienes en la ciudad. Entonces, tienes que hacerlo hasta lo que te den las posibilidades. Yo, por ejemplo, me gusta mucho jugar con los estratos, ¿no? Si una tomatera crece hacia arriba, aquí no vas a poner un romero, como dice Jairo, porque pues en una maceta no te da para 2. Pero sí que puedes poner una lobularia marítima, el típico aliso marítimo, que tiene un porte de un palmo, una caléndula, ¿no? También se nos quedaría por ahí. Entonces, jugar un poquito con esas alturas y siempre hay una esquina para poner 4 cañas o para poner un tronco, ¿no, Jairo? El macetohuerto, para mí, el aficionado a macetohuerto, tiene que ser también un aficionado a las aromáticas y a las condimentarias. Bueno, a ver, ¿cuántos macetohuertos han empezado para tener menta para los mojitos? Claro. A ver, por ahí no vamos a tener problema, ¿eh? No, pero ¿sabes por qué me refiero a esto, Esther? También porque mucha gente
El concepto de maceto huerto yo me parece súper complicado, porque a mí, es más, me recuerda a veces hasta un hidropónico, porque el sustrato no es lo mismo, lleva otra gestión, ¿vale? El suelo amortigua mucho, un suelo amortigua mucho. Un maceto huerto al final, si tú tiras nutrientes, la planta se desarrolla, al final la concentración de raíces es otra, es una movida. Para mí es una movida, pero sí que es cierto que con el tema de biodiversidad en un maceto huerto, pues yo, mira, Tony lo ha dicho, tienes alisos, tienes también, oye, pues mira, un romerico para comidica, pon también, pues yo qué sé, una lavanda para que cuando vayas a dormir pongas una hojilla de lavanda y duermas más relajado. ¿Sabes? Que también poner flores, ¿sabes? En un maceto huerto. Y flores que sean funcionales, porque hay gente, yo he visto cosas, he visto disparates. He visto gente con geranios, ¿vale? Que no generan polen, poniendo geranios como diciendo, ya tengo una flor para la biodiversidad. Pues no, señor, esa flor no te va a traer ningún polinizador. Entonces son cosillas que, oye, claro, hay que estudiarlas un poquitillo, pero bueno, pues sacrificar un poco a veces. Sí, pero a nivel general podríamos decir que las flores ornamentales no son las más adecuadas para favorecer la fauna auxiliar. ¿Por qué? Porque al final tiene lógica, ¿no? Si yo quiero traer una mariquita que vive aquí en Alicante, donde yo soy, tendré que poner plantas y flores de aquí. Si me traigo una orquídea de la otra parte del mundo, pues no va a traer tanta biodiversidad, ¿no? Que a veces también nos vale, ¿no? Pero si queréis, si vuestro objetivo es favorecer la fauna auxiliar, intentar buscar pues las flores lo más autóctonas posibles. A mí el alisum me encanta y tengo una duda y aprovecho y os la pregunto. Me encanta el blanco, pero también lo hay como violeta, lila, no sé. ¿Ese también atrae igual o ya no? Porque ya no huele igual. Para los bichos buenos, el blanco. El blanco. Bueno, vale. Discrepo en algunas cosas. Sí, a ver, venga, cuéntanos. Discrepa. A ver, hay varios tipos de aliso, ¿vale? A mí me gusta uno que es blanco, que es muy globoso, que hace mucha floración, pero es que generalmente el que encontramos no es el globoso. Yo lo digo porque yo manejo mucha biodiversidad funcional y la diferencia de precio entre el que suelen vender y el otro son 5 o 6 veces más, ¿vale? El que digo yo se hace, hombre, Tony, eso. Pero tú dices los dos son blancos, pero uno como. Los dos son blancos, pero el morado, por ejemplo, mira, fijaos, depende de la plaga que tengas y el depredador que quieras atraer, también los insectos no ven igual que nosotros, no sé, y entre ellos no ven igual. Entonces a veces hay flores de un color morado que, por ejemplo, ahora nosotros aquí tenemos un problema con el tri, ¿vale? Hay nuevos trips y es un tema bastante complicado. Pues yo estoy observando que uno de los depredadores del tri, que es el Orius, que es un chinche chiquitito, pues le gustan mucho más las flores moradas que las flores blancas. Entonces, claro, en ese caso, la gestión la tienes que hacer con la observación de lo que tú tienes en tu agroecosistema y a lo que tú te enfrentas. Yo pongo los dos, pongo morado y blanco, pongo más blanco que morado, pero mirad, es cuestión económica, pero ya os digo, hay un aliso muy globoso, buscarlo por ahí, que es solo flores, apenas se le ve casi verde, porque el aliso también muchas veces vegeta mucho y tiene poca flor, ¿vale? Entonces ese sí que es verdad que es muy, muy atrayente, pero claro, me parece que valía el sobre era un disparate, valía 5 o 6 veces más que el otro, no me acuerdo del precio, pero era caro. Yo lo que pasa que, bueno, el aliso es verdad que es una planta que tú la pones, semilla mogollón, y al final puede llegar a ser hasta invasiva, ¿eh? Una planta que puede llegar a ser invasiva. Contanos un poco, que la gente se habrá quedado interesada en el aliso, qué es lo que realmente nos ayuda en el huerto. Principalmente es lo que hemos hablado antes de la disponibilidad de polen y néctar. Vale. Es una planta con mucha floración, además casi continuada, ¿no? Si la mantienes con ciertas podas, con tal, o con las resiembras y demás, puede tener flor durante todo el año. Entonces, pues, los bichos buenos les encanta, ¿no? Al final, como hemos dicho antes, ¿no? Hay muchas cosas muy concretas, pero si no queremos hilar tan fino, lo que queremos es diversidad. ¿Por qué? Porque, como dice Jairo, hay bichos que le gustan las flores de un color, hay bichos que le gustan las flores de otra. Pensar también en el tipo de flor, ¿no? La flor de un girasol es así abierta y cualquier bicho puede venir a ella, ¿no? La flor de una caléndula. Pero si cogemos una flor tubular, ¿no? De estas que son como un tubo, hay bichos grandes que no pueden entrar, ¿no? Entonces, ahí vamos a evitar que ese bicho entre y sí que va a poder entrar otro, ¿no? Más pequeñito. Entonces, si tenéis que elegir
qué flores poner y no queréis hilar tan fino, ¿no? Vamos a poner diversidad. Vamos a poner flores de distintos colores, vamos a poner flores de distintos tamaños, de distintas formas, como norma general, ¿no, Jairo? Hombre, yo, mira, tema liso, ¿vale? Clima mediterráneo, floración todo el año, ¿vale? Buscamos una fuente de alimento todo el año, por lo que os he dicho anteriormente. El tema de floraciones, hay muchas plantas que tienen floraciones estacionales, 2-3 meses. Pues intentar escalonar que siempre hay una fuente de polen. El aliso es maravilloso, es la planta tipo, pues por lo que os digo, porque tiene una floración muy, muy continua durante el año. Tony lo ha explicado muy bien, el tema de flores. Por ejemplo, el aliso, si queréis que la gente sepa qué atrae, yo lo digo en 2 segundos. Sírfidos a tope, ¿vale? Es una planta que también atrae mucho trip, ¿vale? Hay trips que también comen trips, entonces también te puede atraer depredadores de trips. Y luego también es una planta que atrae muchos anístidos, que son unas arañitas rojas, que en YouTube pones araña roja y te sale el depredador en casi todas las miniaturas de los vídeos, diciendo que es araña roja y no, es en una vez de la calor. araña roja. Ahí está. Buena. Es muy buena, cuidadito con lo que veis en internet porque hace mucho daño y cuidado con las inteligencias artificiales también, Aprovecho porque yo me peleo mucho con la inteligencia artificial y miente más que habla a veces. Escúchame, A lo que voy, no sé si, perdona que te interrumpa, no sé si luego nos puedes pasar esa imagen, no necesariamente la que esté mal hecha, sino con la que se equivoca para que la podamos enlazar en la descripción, o si tú tienes un vídeo nos lo indicas y lo ponemos aquí. Yo tengo vídeos hablando de eso. Tengo algún vídeo hablando de eso. Luego te lo busco y te lo paso, Tony. Pero ya os digo, los anís... Es el ácaro torbellino. A ver Sí. si lo veis ahí. Se denomina ácaro torbellino. ¿No? Buscáis como ácaro torbellino y te sale. Al final es una arañita un poco más grande que la araña roja, que se mueve muy rápido. A veces hace como unos círculos así muy graciosos. Vale, Mira, fijaos, Tony, yo por ejemplo hace poco, y a Tony le pasé el vídeo, porque ese vídeo Tony lo complementa también muy bien con su curso, porque el curso de Tony, también os lo digo, el tío, alguien que no sepa de bichos, se lo recomiendo que lo haga. Además se lo he testado, está testado. Muy bien, está muy bien. Está súper testado y hay vídeos donde explica de Jairo. lo que habla en la teoría. Yo le he pasado vídeos para que los ponga ahí y se explique. Y precisamente del chine que me he pillado yo con el tema de la araña roja, porque yo me tomo a veces las cosas muy personal, no debería tomármelas tan personales, pero es que claro, ves ya gente... Ya se te nota. No, pero Esther, me da mucho coraje gente que piensa que tengo un problema de araña roja y realmente tiene un súper depredador, porque esa arañita que ha enseñado Tony se come araña roja, se come pulgón, se come trip, se come mosca blanca, ¿vale? Se come entre ellas. Si no tiene que comer. Es decir, es un súper depredador. Y es un depredador que, por ejemplo, te puede limpiar un foco perfectamente en poco tiempo. Y ves gente que ve ese ácaro y dice, uy, ¿qué problema tengo? Pues venga, le meto un azufre, le meto un acaricida, voy rápido al garden de la esquina, que te venden acaricidas. Supuestamente no puedes aplicar productos sin tener tu carnet de fitosanitario, supuestamente no puedes comprar productos si no tienes ese carnet, ¿no? Y te los venden, los puedes comprar porque te los venden hasta en Amazon. Tú ves tal y buscas acaricida. Entonces, la importancia de la observación es esa, saber lo que tenemos, porque claro, igual estamos teniendo una solución y el hacer ese tratamiento nos genera un problema irreversible, ¿sabéis? Entonces, claro, si luego ves gente con muchas visualizaciones, que yo lo he visto, de millones, que en la miniatura del vídeo, porque al final el tema de YouTube, el tema tal, yo que lo manejo un poco, te das cuenta que la gente, tú puedes subir un vídeo de 20 minutos, 30 minutos explicando lo que tú quieras, que al final la gente se queda con la miniatura del vídeo y, bueno, Tony sabrá más, que lleva muchos años subiendo contenido, o ven el vídeo 3 o 4 minutos, ¿entendéis? Entonces esas cosas hay que tener cuidadillo, también con lo que se ve y con... A ver, esto ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast y ya lo hemos avisado muchas veces. Hay que tener muchísimo cuidado con las redes sociales, más en este momento donde se busca más el clickbait que la calidad. Hace años no era tan así. Sí, oyes de todo. Vamos a también lo que decimos en todos los episodios que ha salido este tema. Ser un poco, bueno, pues tener ese pensamiento, ¿no? De poder comparar o poder buscar luego esa información complementaria que nos puede ayudar a ver si eso es real o no. No quedarnos siempre con lo primero que vemos. Yo, por ejemplo, ese ácaro que decís,
Yo creo que lo veo bastante en mi huerta y puede ser que le guste mucho estar en el agua. Bueno, las flores, le gustan las flores, a veces se pasea mucho por las flores del pimiento, de tal. Es verdad que necesita algo de humedad, ¿vale, Tony? Porque es un ácaro no está todo el año, es un ácaro que suele aparecer en primavera, inicio de primavera y otoño. Entonces ya te está diciendo, oye, mis condiciones climáticas son estas. En verano, en julio, agosto, si hace calor, no lo vas a ver. ¿Entiendes? Pero bueno, de esos ácaros hay muchos tipos. Anístidos hay un montón de especies. ¿Ves? Que es una locura. A lo poco que te... O sea, para mí, ¿por qué dejé este tema? A lo poco que te empieces a interesar, ¡boom! Te sueltan, no, es que tienes es que tienes de otro. Madre mía, no, tío. Sí, pero es lo que he dicho antes, Tony. Hay que intentar a lo mejor no entrar tan a profundidad, saber a nivel general, ¿no? Y luego, ante la duda, no fumigar. O sea, ante la duda yo no fumigo. La clave es también ver qué le está haciendo a la planta, porque a mí me han pasado una foto por Instagram. Tony, que he visto este bicho al arrancar los calzots. Y al final, claro, estás hablando de una larva de descomponedora que está en el suelo descomponiendo, la típica larva de escarabajo, ¿no? Entonces, pero le digo, ¿pero tus calzots están bien? Y me dice, sí, perfectamente. Y es como, vale, tío, pues si tú ves la arañita, lo mismo, si ves la arañita esta roja que hemos hablado, paseándote por tus lechugas y tu lechuga está tiesa y hermosa, claro. Claro, tío, relájate. Que es un bichillo, uno más de este agroecosistema que íbamos a hablar. Tony, creo que eso se lo tiro. Podemos dar un dato de lo que es un depredador y una presa. El depredador siempre va más rápido que la presa. Sí, sí que suele ser. Sí. Suele ser, es decir, cuando veis un bichito que se mueve muy rápido, podéis decir, este es depredador. O sea, si os dais cuenta, mira, el pulgón se queda muy quieto. La araña roja se queda muy quieta. Y en cambio, los ácaros que depredan la araña roja se mueven mucho más rápido. Una crisopa se mueve más rápido, una larva de crisopa. Una larva de mariquita se mueve más rápido. Gusta eso, ¿eh? Me gusta eso, mucho, ¿eh? Hombre, queréis simplificar, yo simplifico al máximo, para que la gente luego no me diga que soy un friki. Te voy a decir más. No siempre van tan rápido. Cuando hay dos que están... no se mueven, ¿eh? Ahí, claro, que están al lío, tío. Ya, claro. Bueno, mira, cuidado, Depende también el bicho, ¿eh? Depende también el bicho. Hay algunos que son más rapidillos que otros para eso, ¿eh? Has mencionado un insecto que a mí me gusta mucho, que me parece precioso, que es bastante desconocido también, y que yo lo he visto más en la ciudad que en mi huerta, y es la crisopa. Curioso. Bueno, ¿lo has visto, Esther, tú en tu maceta huerto? Sí. Yo en la ventana de mi cocina, en el piso donde estaba, cada 2-3 noches había una o dos. Y son preciosas, bastante desconocidas también y bastante interesantes para el huerto. Así que os dejo hablar de ellas y por qué las tengo en la ciudad y no en... Mira, yo las intento cazar y me las llevo. Pues yo la crisopa os voy a decir una cosa, la contaminación lumínica le hace muchísimo daño, porque si os dais cuenta, muchas veces la crisopa de noche, Tony, la veis alrededor de luces, no sé si os habéis dado cuenta, la crisopa en estado adulto no se alimenta de pulgón, ¿vale? Ya. Muchas veces la vemos con el pulgón, lo que hace es comer la melaza, esa sustancia azucarada que tira el pulgón, la caca del pulgón, que al final la melaza es una sustancia azucarada. Pues muchas veces podemos ver crisopas adultas y tal. Hay mucho tipo de crisopas. Yo, por ejemplo, yo soy un enamorado de la crisopa parda. De hecho, el logo del canal mío es una crisopa parda. Y esa sí que en estado adulto sí que come pulgón. Pero bueno, la crisopa verde, que es la típica, la hada de las huertas, que le llaman, pues posiblemente en la ciudad también. Es que en las ciudades también parece que no, pero yo aquí tengo una avenida llena de árboles que se llena de pulgón, Tony, que está el coche, vas a coger el coche y está pegajoso el coche, de la cantidad de pulgón que hay. Pues oye, al final la gestión en las ciudades con fauna auxiliar cada vez se está haciendo más, se está haciendo menos tratamientos, porque afectan a la salud, evidentemente, y es posible que veas en la ciudad mucho también por la gestión de parques y jardines, parezca ahí de manera natural. De hecho, las crisopas, dato también, una pupa de crisopa cuando emerge es capaz de volar 1 kilómetro, no se queda, ya cuando emerge la pupa no se queda en el sitio, a no ser que tengas un invernadero como tenemos nosotros y no pueda salir, pero
Y lo del kilómetro es mucho, ¿eh? Porque tener en cuenta que muchos insectos, para ellos las distancias son otro mundo. Claro. Entonces, cuando hablamos de esto de la biodiversidad, de favorecer la biodiversidad en el huerto, es muy importante también que la saltéis, ¿no? Si este es vuestro huerto, no dejéis la biodiversidad solo aquí, ¿no? Vamos a poner aquí una De poquita, repartida. aquí otra poquita, y vamos repartiéndola porque a veces estas distancias para un insecto, pues son un mundo. Claro. Tony, es que no me vienen polinizadores. He puesto una capuchina, o sea, he puesto una caléndula, pero claro, la tengo ahí. No están. Allá, Sí, no, ponlas por todo el huerto. hay que hacer islas. En Maceto Huerto lo que yo siempre digo, y por ejemplo el Alisum, que tú, Jairo, antes porque hablabas de sembrarlo, pero el Alisum se puede comprar en macetitas pequeñas que Sí. está ya germinado, y esa misma macetita la puedes poner encima del sustrato de una maceta de mayor tamaño. Es algo Sí. que a veces la gente no cae y es muy fácil de hacer cuando tienes, pues eso, unos poquitos macetones pues para los tomates o las plantas que necesitan más sustrato. Pues simplemente dejándolo, esa macetita apoyada encima, bueno, pues ya luego ella ya se va resembrando y va creciendo. Incluso la puedes dividir si quieres y hacer trasplantes. Quiero decir que tampoco no hace falta ahí complicarse ni necesariamente trasplantarla o sembrarla en la maceta donde tienes Sin duda. otra planta. Es Quiero como decir, una tontería, como tú dices, que a veces no caes y dices, ostras, si es que puedo poner aquí la maceta y me hace la función. claro, simplemente, si esto es el sustrato, pues la apoyas aquí en la macetita y Ahí ya aquí está. tienes la tomatera. O sea, que no hace falta ni que compartan sustrato, por decirlo Y así. que si quitas la barbacoa, te entran ahí más flores y... Bueno, pero eso lo hacemos todos los macetehuerteros, A ¿eh? ver, la barbacoa, hay que Ampliamos tenerla, hasta que no Tony. podemos más. Me vas quitando la barbacoa, la sombrilla... Qué tío. Oye, Jairo, ¿cómo es eso de cultivar en invernadero? ¿Las plagas que se dan en los invernaderos son muy distintas de las que podemos tener en un huerto en exterior? No, al final que sepáis que son las mismas, prácticamente las mismas plagas. Yo tengo sobre todo pulgón, distintos pulgones, 5 o 6 especies diferentes a veces. Generalmente cuatro son las que más me hacen daño, pero bueno, puede haber alguno más. Araña roja, por supuesto, dependiendo también mucho de la época, porque bueno, la ventaja de un invernadero es que tú juegas con el clima, ¿sabes? Puedes jugar un poco con el clima. Al final, hay bichos que a partir de cierta temperatura no desarrollan ciclo o a partir de cierta humedad. Y lo mismo, hay depredadores o parasitoides que a partir de ciertas condiciones funcionan de maravilla. Un ejemplo en la araña roja, yo la araña roja la controlo con un depredador que se llama Phytoseiolus persimilis, que es otra araña roja, más lobosa, y cuando hay unas condiciones de humedad altas, se instala muy bien y te acaba con la plaga rápidamente. La araña roja prefiere climas secos y temperaturas altas, y en cambio este ácaro precisa de temperaturas más suavecillas y humedades un poco más altas. Entonces, un poco en el invernadero puedes jugar con el clima, ¿vale? Pues oye, mira, lo dejo más cerrado, lo abro, ventilo, tal. Luego es verdad que, claro, yo, el tipo de agricultura que hago en invernadero no es la común que se hace aquí en Almería, no todo el mundo la hace. Yo, por ejemplo, tengo mucha biodiversidad, yo tengo setos perimetrales, bueno, Tony ha estado en la finca, la ha visto, tengo setos fuera de la finca, y luego a línea de cultivo, pues también en los cabeceros siempre tengo una planta aromática, juego con un montón de plantas, juego con valeriana, juego con valeriana, milenrama, diente de león, manzanilla, esas por parte del tema biodinámica que se usan esas plantas. Y luego, bueno, también juego mucho con adventicias, porque la cerraja, por ejemplo, tiene un plumón específico que me beneficia, que no me afecta al cultivo. Las ortigas también juego mucho, pongo ageratos, pongo cinias, pongo tajetes, pongo caléndulas, alguna capuchina, puedo poner. La capuchina en invernadero me mola menos por el tema de la mosca blanca, que al final puede ser, tienes que gestionarla, ¿vale? Tienes que observarla mucho. Pero al final es jugar un poco con romper el monocultivo, porque la gente cuando hablas de invernaderos piensa la gente que es, pues eso, un cultivo solo. Pues al final lo que tienes que hacer es forzarte un poco a poner más especies vegetales que te acompañen durante todo el ciclo del mismo. ¿Y qué opinas, Jairo? ¿Crees que para la gente que tiene huerto
en esta dinámica de romper el monocultivo, ¿recomendarías intercalar distintos tipos de huerto? Por ejemplo, una berenjena, una lechuga, una cebolla, berenjena, lechuga, cebolla, en vez de una tira de berenjenas, una tira de lechugas, una tira de cebollas. Pero si estás hablando de una... A ver, es que un huerto para mí rompes el monocultivo, aunque pongas una línea, porque al final lo tienes todo muy concentrado, muy cerca. Entonces, para mí, mira, yo hago huerto, ¿vale? En mi trabajo. Y os puedo asegurar que yo en el huerto nunca intervengo. Nunca intervengo porque es verdad que estoy en un sitio privilegiado, donde tengo muy fomentado el tema de la biodiversidad, la respeto mogollón, y yo he tenido... Bueno, este fin de semana mismo he subido un vídeo, porque a mí me gusta subir vídeos con la lupa, grabado así, que se vea el bicho grande, ¿vale? Y he subido, por ejemplo, el temido el pulgón de las coles, ¿no? Que es así algodonoso, blanquecino, lo conocéis seguro, el Brevicodine brassicae es su nombre, ¿vale? Es un nombre jodido. Pero, ha tenido que saltar el nombre científico. He enseñado cómo tenía ácaros, que son como garrapatitas, una garrapatas encima del pulgón, por explicarlo para que la gente lo entienda. Es un ácaro, se sube al pulgón, como si fuera una garrapata en un perro o en un gato, y se alimenta del pulgón. Ese ácaro es una maravilla, ¿vale? Y luego, bueno, un nivel de parasitismo brutal. Digo, pues mirad, fijaos un poquitillo que eso al final necesitas una lupa. Yo, a la gente de huerto... De eso hablamos no hace mucho tú y yo por Instagram, ¿no? Porque te pregunté, bueno, ¿eso cómo lo tengo yo que ver? Porque, claro. Ya también empieza... Una lupa, una cuenta hilos normal. Cuenta hilos. Una cuenta hilos, vale. Yo tengo una lupa de móvil, porque para mí es más cómodo y al final yo, para subir contenido, pues necesito grabarlo y explicarlo. Entonces yo me pongo mi lupita de móvil, voy paseando por ahí, igual veo algo y digo, hostia, coño, mira, voy a grabar esto que me parece interesante. Y al final... Sí, pero la mayoría de bichos también se ven sin la lupa. O sea, mola lo de la lupa, es el siguiente paso, pero para empezar yo le recomendaría a todo el mundo observar. Tony, que tú eres muy joven y ves bien con las gafas, pero llegará una edad que ya de cerca ya no verás tan bien. Yo estoy con ¿Hace la gafa al bicho? Eso es verdad, pero... Eso es verdad, pero mira... El problema que tenemos muchas veces también es que somos de climas muy diferentes y nos afectan más unas plagas u otras. Yo el concepto de ataque de mosca blanca es muy raro verlo. ¿Eh? No lo tienes. No suelo tenerlo. Tiene que ser unas condiciones muy específicas en el invernadero y es muy raro que yo la vea. Entonces, ese también, a la hora de buscar esa diversidad de flores, que también es verdad lo que decía antes Tony, ¿no? Que busca flora local, que te puede ayudar muchísimo más que comprar esa flor preciosa que acabamos de mencionar aquí, porque yo creo que, por ejemplo, en Asturias el aliso en otoño y en invierno hasta mediados de primavera la llevaríamos. Pero aquí crecen las cunetas en todos sitios. Claro, está pero por aquí. En cuenta que no estamos hablando en podcast para no. el Levante. Claro, pero es que ejemplo, cada zona tendrá la suya. Una flor fundamental que la tengo todo el año para mí, o en mi caso, es la borraja, porque al resembrarse sola, mientras una está muriéndose, la otra está naciendo, etcétera. Entonces, simplemente que tengamos en cuenta un poquito eso, que a la hora de que ellos, o los que nos están escuchando, estén pensando ya en poner esa flor auxiliar, que no se queden solamente con nuestros nombres, porque a lo mejor en su zona climática no es lo más adecuado. Correcto. Claro, sí, tenéis que ver, pero a la vez los bichos son parecidos. O sea, a lo mejor tú tienes menos mosca y tienes más otro, ¿no? Pero al final los bichos del huerto, los que atacan al tomate, pues son los de siempre, los que atacan al pimiento son los de siempre, ¿no? Y al final, yo creo que sí que se puede llegar a tener una visión general de los bichos buenos y de los malos. Eso está claro. Pero mira, yo voy a hacer un apunte, Tony, porque has tocado un tema brutal. El tema de la localización geográfica. Que eso pasa también mucho, vosotros lo sabréis, por el tema de calendarios de siembra, ¿vale? Que se dan calendarios de siembra generales y a veces son erróneos. Yo, mira, os voy a dar un consejo porque, ¿sabéis en lo que me fijo yo mucho para el tema de selección de plantas que me puedan acompañar? En lo que veo en los alrededores, ¿sabes? Darse un paseo muchas veces por alguna rambla, por cerca, en tu clima, en tu caso, Tony, que es Asturias, el aliso no se va a dar igual, evidentemente. Tendrías que irte a plantas, la borraja, por ejemplo, yo tengo borraja y a mí la borraja me florece escasamente unos 20-30 días al año,
¿vale? Y es una planta muy interesante porque también atrae muchísima fauna útil, ¿eh? Pero claro, fijaos un poco lo que sale en las cunetas. Yo, por ejemplo, que soy del norte, por ejemplo, a mí hay plantas como la zarza, que hay gente que tal, oye, pues la zarza puede ser un buen reservorio en invierno de algún bichillo, ¿vale? En sus propias hojas que hagan tal, además es muy eso. Sí que es verdad que me refiero en plan sebe, Tony, en plan perimetral, ¿sabes? Hay que controlarla mucho, mucho. Pero mira, la celidonia, por ejemplo, yo en mi pueblo hay mucha celidonia. La celidonia se llena de polinizadores, por ejemplo. Y luego, bueno, sí que es verdad que, mira, gordolobos también se ven mucho por el norte. Hay muchas plantas que compartimos, ¿vale? Clima atlántico, clima mediterráneo. Es verdad que el clima mediterráneo para mí es el ideal en selección de plantas para biodiversidad, porque hay muchísimas plantas, porque al final el clima es más propicio. Y luego con el tema plagas, de lo que has comentado, totalmente de acuerdo, que es lo que decía un poco en los invernaders. Al final, los ciclos de vida de los insectos dependen mucho de las temperaturas y de las condiciones climáticas, temperatura, humedad y demás. Entonces, claro, hay ciertos insectos que cortan su ciclo vital, entran en diapausa, que es lo que se llama como una parada, ahí lo diré, bueno, una parada de vida, por decirlo básicamente. Entonces, claro, el insecto, claro. ¿No? Sería la palabra, invernar. Sí, invernan más tiempo, ¿vale? Entran en diapausa. Es que es muy técnico el Jairo, tío. Bueno, yo creo que... Está bien. Sí, es para picarle. Entonces, claro, al final yo tengo un problema, por ejemplo, con la empoasca, con el mosquito verde, que con las temperaturas de invierno no me vienen frías, pues no me corta ciclo, la tengo todo el año, ¿sabéis? Entonces, al final, los insectos también un poco, el tema del cambio climático, que parece que no, que mucha gente todavía nota, es verdad que había bichos que hace 15 años tenían un ciclo corto de vida, más corto de vida, entraban en diapausa más tiempo, y ahora no entran en diapausa apenas, igual entran en diapausa una semana o un mes, por poner un ejemplo. Entonces siempre van a estar ahí. Creo que eso, el clima, es importante. Y eso, dar un paseo por el monte, dar un paseo por el campo, que España es muy diversa, y ver lo que hay en cada lado, ver lo que hay y usar esas plantas, observar. Yo quiero decir algo, quiero preguntarte por el mosquito verde que acabas de mencionar. Yo ese vídeo me gustó muchísimo porque es que además es una de esas plagas que no sale en ningún sitio, no se habla de ella, pero en cambio cada vez vemos más. De hecho, tengo unas cuantas preguntas que nos han dejado nuestros compañeros para vosotros. Vale. Y Marta nos preguntaba por los saltahojas, ¿no? Que es como les llamamos también a veces a... estos mosquitos verdes, ¿no? Que es una plaga que vemos cada día más y que tiene un control complicado. ¿Nos recomiendas las trampas cromáticas o no? Porque en el vídeo tienes tus dudas. A ver, yo en el vídeo de placas cromáticas recomiendo las placas cromáticas rojas porque el espectro visual no me captura fauna auxiliar apenas. En cambio, si yo me pongo una placa amarilla, las placas amarillas son trampas mortales para, por ejemplo, cualquier avispilla parasitoide, cualquier mosca tipo sílfido los va a capturar. Entonces yo en el vídeo intento demostrar cómo gestionando bien lo que es las placas cromáticas se puede... También te digo, yo estoy viendo muchas telas de araña llenas de mosquito verde. Con esto quiero decir, a los aracnofóbicos, por favor, las arañas que tenemos aquí, tenemos alguna que te puede picar, que puede ser peligrosa, pero por norma general, las arañas que tenemos en el huerto no son viudas negras, no son tarántulas. Hombre, si pillas una araña lobo y la molestas, o pillas una araña de esta que come las cochinillas, una asistida y la puteas un poco, te va a morder y te va a hacer daño. Pero por lo general estas que jugar con ella o muy mala pata de pisarla. A mí a veces se me han llegado a subir y todo, y dices, hostia, y no te hacen nada. Tienen más miedo ellas de ti que... Eso me parece un punto importante. Sí que es verdad que mucha gente les tiene miedo, enseguida intenta acabar con ellas cuando las ve. Yo para nada, de hecho incluso en la oficina tengo arañas. Y me acuerdo un día que estaba trabajando en la oficina y no sé si subí una historia o algo así. Y es que llevaba 2 horas perdiendo el tiempo porque era una araña contra una abeja, tío.
y la abeja, imagino que estaría en mal estado, la pobre, ya estaría que se encontraba mal, y la araña en todo momento intentando engancharla. Es decir, una araña es otro gran depredador que poco a Sí. poco, sin prisa pero sin pausa, todo lo que pilla y cae ahí lo intenta comer. Ahí Al final se está, las salvó. arañas, las mantis, las avispas, Las mantis, son otras bichos también. que todo el mundo sabe que son depredadores y se nos olvida y en el huerto pues hacen su trabajo. De hecho, Son depredadores. yo hablé en este taller, por ejemplo, y menciono avispas, porque sé que la gente cuando tú mencionas avispas hace, no, avispas, me niego. Y digo yo, mucho tienes que hacer para que te pique una avispa, tío, o sea, mucho tienes que molestarla, o también depende de dónde te anide o lo que te anide, ¿no? Que no todas las Lo malo avispas de son las igual. avispas es lo del nido, que a veces te acercas demasiado a su nido sin tú darte cuenta porque no lo has visto y bueno. Lo malo de las avispas es que hay 3, 4 especies que pican y el resto que no pica. Las alfareras, por Eso ejemplo, no también te es van a verdad. picar. Pues ahí está. Si al final, mira, esto es algo social, es un miedo que hay. Y es que, claro, si luego al final vas al cine y te ponen la película Aranda no sé qué, o el ataque de no sé cuánto, pues al final, si vivir con ese miedo ha hecho mucho daño, ¿eh? Las películas han hecho mucho daño, ¿eh? Porque, claro, al La final todo araña el mundo. gigante que venía a comerte, ¿tú crees que se la metía a la gente, no? No, hombre, seguro, seguro. El otro día mis sobrinas corrían despavoridas porque habían abejorros en las habas. Estábamos mirando las habas a mediodía y estaban allí. Pues se fueron, pero vamos, como si aquello fuera Es una un... locura, la verdad, con los niños. Yo que hago muchos talleres de educación ambiental, no te imaginas, o sea, yo uno de los talleres es llevarles bichos, porque hay niños en la ciudad, bueno, y a veces está en los pueblos, que no han cogido nunca una lombriz, que no han cogido nunca un bicho bola, un gusano, ¿no? Y entonces, pues, les llevo estos bichos para que los toquen y para que vean que no pasa nada, ¿sabes? Sí. Y luego les enseñé el vídeo, que se veía perfectamente el abejorro allí polinizando las habas, incluso aquello cuando se posa que hace crack, ¿sabéis? El ruidito ese Sí. que hace cuando la perfora. Y se quedaban así, dice, ¿y lo has grabado y te has puesto tan cerca, tieta? Digo, sí, claro. Digo, sí, sí, a vosotros ya os lo he dicho que nos va a picar. Pero vamos, No pican. que les cuesta, les cuesta. Hay Oye, que... ¿qué plagas son las que os preocupan más en este momento? Jairo, antes has hablado de los trips. Sí, yo sin duda. Ahora mismo aquí en Almería el problema son los trips. Son, bueno, porque hay 2 especies que han venido de fuera, ¿vale? Como casi toda la... A ver, esto al final son equilibrios, ¿vale? Ahora mismo estamos en el pie de la montaña escalando, llegaremos a un pico, llegará un punto que esto será el apocalipsis, estaremos tal, llegará algo que lo controle, ¿vale? Porque al final funcionan así, al final en cítricos en su día apareció pues el cotón, la Etheria purchasi, la cochinilla canalada, en su día apareció también el tri, hace aquí años el Franquinotrips, y fue lo que un poco inspiró que el control biológico se reafirmara, porque al final solo se podía contar con control biológico. Y los tris me dan mucho miedo porque si vas a hacer la guerra contra ellos a nivel pistola, son bichos prácticamente imposibles de tratar, porque al final No los productos que ganas. tienen... Claro, en agricultura ecológica, biodinámica, todo el producto que tienes es de contacto, ¿vale? No hay sistemia. Entonces, claro, si no lo tocas, no lo matas. Están ahora con biotecnología, tema de hongos, pero también hay Y si me permites cortarte, en agricultura química también es complicado de gestionar el trip. Los claro, trips estos. muy, muy complicado. Y los tris, bueno, aquí son 2 especies que hay, y además es que, claro, el comportamiento, tú piensas que el franquinela, que es el tri de toda la vida, ese se quedaba en la flor. Entonces tú hacías unas sueltas de Orius y el Orius iba a la flor y se comía. Estos, en cambio, son de hoja y el depredador no está tan espabilado, ¿vale? El depredador sigue yendo a por el otro tri, pero este nuevo, como que todavía no lo reconoce, tiene que haber un periodo de adaptación. Aquí pasó con la tuta hace años, cuando llegó la tuta llegó en el 2008, yo me vine para Almería en el 2008, y me acuerdo el invernadero de tomate que tenía, en una semana me lo destrozó la tuta, porque había unos niveles de plaga, pero bestiales, arrasaban, y aquí había insectos como el Nesidocoris, que es un chinche, que estaba, pero no se sabía que se alimentaba de tuta. Al cabo de unos años se ha visto que se alimenta de los huevos, luego ha aparecido un parasitoide, que es el Necrennus, que está haciendo un trabajo brutal. Es decir, que al final llegan los equilibrios, pero sí que es verdad que, claro, cuando te juegas el dinero y
Y no el dinero aquí en Almería, pensad que es la huerta de Europa prácticamente, en Almería, Murcia. Y este problema también lo tienen en Murcia. Entonces, claro, al final, un poco no se sabe cómo han llegado, porque son trees de ornamentales. Posiblemente hayan llegado pues por venta de ornamentales y demás, y es una problemática que a día de hoy las soluciones no están claras. Hay biotecnología, por así decirlo, hay bichos nuevos que estaban ya, pero no se usaban por otro tipo de trips, y están por ahí, pero al final es, como os digo, un poco controlarlo a tiempo, verlo rápido, actuar, favorecer mucho depredadores de trips que, aunque no sean específicos de puedan ayudar a bajar poblaciones, y es un tema que aquí, por lo menos en hortícolas, hay una psicosis, pero No, brutal. es un brutal. tema, Jairo, no solo en hortícola, en ornamental, en olivo, en almendro, en cítrico. La verdad es que los trips estos están dando mucho que hablar y con razón. Pero bueno, a ti que tienes, el que nos está escuchando, que tienes tu huerto, no pasa nada. Es verdad, y hay que estar más relajado con los bichos. Yo de verdad empiezo todos los cursos de bichos con lo mismo, que no hay que paniquearse. O sea, no podemos paniquearnos, lo ha hablado Tony antes. Es que si veo 3 pulgones, no, 3 pulgones, son 3 habitantes más de nuestro huerto, pero eso no es una plaga. Entonces vamos a relajarnos y también a veces el miedo hace que gestionemos mal las cosas cuando no hay que tener Sí, miedo a los bichos. de hecho aquí con el tri, uno de los problemas que están viendo es que han ido a saco a nivel de tratamiento, ¿vale? Y lo que ha generado ha sido problemas secundarios. Resistencia. Bueno, el tri ya de por sí es un insecto que genera resistencia muy rápido, ¿vale? Es decir, que tú puedes estar tratando un producto que te funciona un año, al año siguiente igual no te funciona, porque se reproduce tan rápido y tiene una capacidad de adaptación tan bestia que tú igual te cargas un 40-50% o ponle en el mejor de los casos un 90%. Ese 10% luego se va a reproducir y va a tener esa resistencia. Entonces, a nivel químico, yo siempre digo, cualquier producto que apliques a nivel químico, ya sea ecológico o no sea ecológico, piensa que no tiene una efectividad del 100%. Un bicho que se come a otro, el bicho que se ha comido, ese ya no vuelve a hacer nada, ¿vale? Resistencia, ahí no vas a generar resistencias. Y claro, ¿qué ha pasado aquí? Que fíjate, aquí ha habido problemas de araña roja, cuando antes no había problemas de araña roja, porque han intentado controlar el tri y se han cargado pues la fauna auxiliar que equilibraba la araña roja. Al final, yo creo que es un poco, mira, vamos a tener paciencia, vamos a hacer las cosas pues como nos enseña un poco, por así decirlo, igual la naturaleza, se puede decir, pero al final es que es eso, al final tienes que buscar un sistema equilibrado y tenerlo bien localizado. Yo, sobre todo a nivel de invernadero, yo tengo un equipo de gente que se dedica solamente, que la he formado yo. De hecho, el canal nació por ellas, para enseñarle los bichos a ellas y decir, oye, mira, esto tal, porque para enseñarlas era la manera más didáctica, ¿no? Y al final es muy importante encontrar los ataques iniciales y los síntomas, ¿vale? Porque el tri, por ejemplo, sí que tiene unos síntomas particulares de que la hoja la enrolla, tal, igual que cuando el pulgón ves alguna hormiga por ahí cerca, sabes que hay algún bicho con melaza, ya sea un pulgón, sea una cochinilla, sea un cotonel, lo que sea. Al final, algo que se crea melaza y está la hormiga ya alimentando esa melaza. Es un poco identificar esas señales que nos ayuden a decir, voy a atajarlo desde el minuto 1, no voy a dejar que esto se me encienda. Bueno, yo creo que el resumen sería un poco a nivel usuario, que es un poco los oyentes de este podcast, básicamente lo que hemos hablado, pues buscar esas flores, Pues, esos refugios, claro, que nos ayude a equilibrar. Y otra cosa muy importante, también a modo de resumen, yo creo que no busquemos el huerto perfecto, la lechuga perfecta. Vamos a aprender a compartir un poco y que a lo mejor perder de 10 lechugas, perder una, pues a lo mejor no es un problema en verdad. Tony, eso me gustaría comentarlo antes de irnos. ¿Qué es eso? O sea, obviamente no es lo mismo si cultivas como Esther, que tienes muy poco espacio, ¿no? Pero si tienes dos y te espacio, quedas sin una, pues claro, si claro, tienes dos y te te quedas sin fastidia una, más. tienes que actuar, ¿no? Pero si tienes sitio de sobra y sabes que el pulgón te mata siempre la mitad de las lechugas, pues pon el doble, que no pasa Claro. nada. Y ese Claro. pulgón atraerá la mariquita, atraerá la crisopa y llegarás al equilibrio, ¿no? Mira, Pero
juega un poco con eso, sobre todo en huertos así personales. Yo lo recomiendo. Yo supongo que todos aquí que hacéis huerta y tal, una huerta es para divertirse, ¿vale? Eso para mí fundamental, es decir, para conectar un poco también con la naturaleza, porque al final tú pones una semilla, sacas una planta, ves cómo crece, al final eso es un ciclo de vida que es súper interesante y aprendes un montón. Estamos muy desconectados con la naturaleza, con esos procesos vivos. Tony lo ha dicho, vienen niños que no saben ni lo que es una lombriz. Y esto pasa, no es algo que le tengamos que dar de lado. Entonces yo creo que un huerto es para divertirse. Y luego, también pues para tener cierta soberanía alimentaria, ¿vale? Si nosotros estamos en contra de la química, en plan de las grandes empresas, de las industrias químicas que tantos problemas nos han dado y tal, coño, no hagamos del huerto un pequeño Chernóbil, ¿vale? Hagamos de un huerto algo que sea, pues, para compartir la vida, para observar, para disfrutar de esa mariquita que se come ese pulgón, para ver un Juego de Tronos sin pagar una suscripción HBO, como decías tú anteriormente, ¿no, Tony? Sí. Pues es eso, un huerto es para divertirse y la gente que tiene huerto se lo tiene que pasar bien y para sufrir pues ya hay otras cosas en la vida que sobra, para sufrir sobra, sufrimiento sobra, pues coño, cuando estemos en el huerto disfrutemos de esos procesos, vemos lo que hay, oye, que sale mal una cosa, pues así aprendo también, porque es que aquí parece que ahora tenemos que ser todos perfectos, todos medir 1,90 m, rubios, ojos azules, pues no, en la imperfección está la belleza y tenemos que ser conscientes de ello. Y ya está, y poco más que añadir, yo creo, en el tema, en este tema, no sé. Buen discurso para cerrar este. No, yo creo que no voy a decir nada más, solo daros las gracias por vuestro tiempo, por todo lo que nos habéis contado hoy aquí, por lo que nos enseñáis en vuestros perfiles en las redes, y a nuestros oyentes, pues nada, gracias por acompañarnos en este episodio y por enviarnos tus sugerencias y comentarios a través de Spotify, Instagram, en el canal de YouTube o por seguirnos en hablemosdeverde.com. Allí encontrarás el pase VIP para acceder a 10 horas de contenido exclusivo sobre plantas. Chicos, mil gracias. Hasta otra. Gracias por invitarnos. Hasta la próxima. Chao. Chao.